Bienvenidos a Pasaje, un proyecto de una sola verdad. Soy Juan Luis Roca y te invito a acompañarme en un recorrido por toda la Biblia, estudiando cada pasaje en su contexto histórico, literario y teológico para comprender mejor el mensaje que Dios inspiró y su relevancia para nuestras vidas hoy. Nuestro propósito no es simplemente leer la Biblia, sino entenderla, aplicarla y crecer en el conocimiento de Dios a través de su palabra. Gracias por acompañarnos. Comencemos. Antes de comenzar nuestro recorrido por el Evangelio de Marcos, vale la pena detenernos a conocer un poco este libro. Cuando entendemos quién lo escribió, por qué fue escrito y qué quiso decir el Espíritu Santo a través de él, estamos mejor preparados para escuchar su mensaje. Y desde el principio podemos decir algo sorprendente. Aunque Marcos es el Evangelio más corto, es también uno de los más impactantes. Muchos de los relatos más conocidos de la vida de Jesús no aparecen aquí. No encontramos el relato de su nacimiento. Tampoco encontramos la parábola del hijo pródigo. No encontramos el sermón del monte y tampoco encontramos muchas de las largas enseñanzas que aparecen en Mateo o Juan. Sin embargo, lo que sí encontramos es una presentación poderosa de Jesucristo en acción. Marcos nos muestra a Jesús caminando, enseñando, sanando, liberando, confrontando, sirviendo y avanzando decididamente hacia la cruz. Todo en este evangelio se mueve con urgencia. Una de las palabras favoritas de Marcos es enseguida o inmediatamente. Es como si quisiera tomar al lector de la mano y decirle: ven, observa quién es Jesús, no pierdas detalle. Ahora un poco de historia. La tradición más antigua de la Iglesia atribuye este evangelio a Juan Marcos. Lo conocemos por el libro de Hechos. Su madre María tenía una casa en Jerusalén, donde los creyentes se reunían para orar. Marcos acompañó a Pablo y Bernabé en una parte de sus viajes misioneros. En algún momento falló y abandonó la obra, provocando incluso un desacuerdo entre Pablo y Bernabé. Pero la gracia de Dios restauró su vida. Años después, Pablo lo llama un colaborador útil para el ministerio. Y también encontramos una relación muy cercana entre Marcos y el apóstol Pedro. En una de sus cartas, Pedro se refiere a él como Marcos, mi hijo. Por esta razón, desde los primeros siglos, muchos cristianos entendieron que Marcos escribió este evangelio, basándose en gran medida en la predicación y los recuerdos de Pedro. Si eso es correcto, cuando leemos Marcos, estamos escuchando, en cierto sentido, el testimonio de un hombre que caminó con Jesús, que lo negó, que fue restaurado por él y que dedicó el resto de su vida a proclamar su nombre. La mayoría de los estudiosos sitúan la composición de este evangelio entre los años 60 y 70 después de Cristo. Era una época difícil para la iglesia. Muchos creyentes estaban sufriendo persecución. Pedro y Pablo se acercaban al final de sus vidas terrenales y el Imperio Romano comenzaba a mostrar una creciente hostilidad hacia los seguidores de Jesús. En medio de ese contexto, Marcos escribió un evangelio que muestra que seguir a Cristo nunca ha sido un camino fácil, pero siempre ha sido un camino glorioso. Probablemente escribió para cristianos que vivían en Roma o en un ambiente muy influenciado por la cultura romana. Eso explica por qué traduce expresiones arameas, explica costumbres judías y utiliza términos familiares para lectores gentiles. Marcos está ayudando a personas que no crecieron dentro del judaísmo a comprender quién es Jesús. Y eso hace que este evangelio siga siendo especialmente relevante para nosotros hoy. Pero quizá la pregunta más importante sea esta: ¿qué quiso mostrarnos Marcos acerca de Jesús? Desde la primera línea responde la pregunta. Marcos 1:1 dice: principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. Desde el comienzo sabemos quién es Jesús. Él es el Cristo, el Mesías prometido. Él es el Hijo de Dios. Sin embargo, a lo largo del Evangelio veremos algo interesante. Los demonios saben quién es Jesús. Dios Padre declara quién es Jesús. Pero los seres humanos parecen tener dificultades para comprenderlo. Los líderes religiosos lo rechazan, las multitudes lo malinterpretan, y aún los discípulos tardan mucho tiempo en entender quién está delante de ellos. Por eso Marcos nos lleva en un viaje de descubrimiento. La gran pregunta del Evangelio es: ¿quién es este? ¿Quién es este que calma el mar,
¿Quién es este que perdona pecados? ¿Quién es este que tiene autoridad sobre los demonios? ¿Quién es este que recibe adoración? ¿Quién es este que va voluntariamente a la cruz? La respuesta es que Jesús es mucho más grande de lo que cualquiera esperaba. Pero hay otro tema que aparece una y otra vez. El camino del rey pasa por el sufrimiento. Los discípulos esperaban gloria inmediata. Esperaban victoria visible. Esperaban grandeza según los criterios humanos. Jesús les enseña algo diferente. Les enseña que el Hijo del Hombre vino no para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. La cruz no fue un accidente, no fue una derrota. Fue el corazón mismo del plan de Dios para salvar pecadores. Y Marcos quiere que comprendamos algo más. Si seguimos a un Salvador crucificado, también nosotros estamos llamados a tomar nuestra cruz y seguirlo. Este evangelio fue escrito para creyentes que sufrían, y sigue hablando con poder a todo cristiano que enfrenta pruebas, oposición, incertidumbre o dolor. Marcos nos recuerda que nuestro Señor conoce el sufrimiento, conoce el rechazo, conoce la soledad, y que conoce el costo de la obediencia. Y precisamente por eso puede sostener a los que confían en Él. Mientras avanzamos en este evangelio, veremos milagros extraordinarios, enseñanzas profundas y confrontaciones decisivas. Pero por encima de todo, veremos a Jesucristo. Lo veremos en movimiento, lo veremos sirviendo, lo veremos amando, lo veremos enfrentando el pecado y el mal. Y finalmente, lo veremos entregando su vida y resucitando victorioso. Nuestro deseo no es simplemente aprender información acerca de Jesús. Nuestro deseo es conocerlo mejor, amarlo más, confiar más profundamente en Él y seguirlo con mayor fidelidad. Así que abramos nuestros corazones a la voz de Dios mientras comenzamos este recorrido por el Evangelio según Marcos. Que el Señor use su palabra para fortalecer nuestra fe, aumentar nuestro amor por Cristo y transformarnos a su imagen. Comencemos. Desde el primer versículo descubrimos algo fascinante. Marcos no pierde tiempo, no comienza con genealogías, no nos habla del nacimiento de Jesús, no nos lleva a Belén ni al pesebre. Marcos va directamente al punto. Quiere que conozcamos a Jesús y quiere que comprendamos quién es Él desde el principio. Leamos Marcos 1:1, principio del Evangelio de Jesucristo, el Hijo de Dios. Estas son palabras breves, pero están cargadas de significado. Marcos habla del Evangelio. Esta palabra significa buenas noticias. Y esto es importante porque el cristianismo no comienza con lo que nosotros hacemos para acercarnos a Dios. Comienza con lo que Dios ha hecho para acercarse a nosotros. Muchas religiones pueden resumirse en consejos. Esto debes hacer, aquello debes evitar, así debes vivir. Pero el Evangelio es una noticia acerca de algo que Dios ha hecho en la historia. Y esa noticia tiene un centro: Jesucristo. Marcos utiliza dos títulos fundamentales. Primero, Jesús. Ese nombre significa el Señor salva. No es simplemente un nombre bonito, es una declaración de misión. Jesús vino para salvar. Luego añade Cristo. Cristo es el equivalente griego de la palabra hebrea Mesías, que significa ungido. Era el rey prometido por Dios, aquel a quien los profetas habían anunciado durante siglos. Pero Marcos va todavía más lejos. Lo llama el Hijo de Dios. Antes de narrar un milagro, antes de registrar una enseñanza y antes de describir una sola acción de Jesús, Marcos ya nos dice quién es Él. No es simplemente un maestro sabio o solamente un profeta. No es únicamente un líder religioso. Es el Hijo de Dios. Y todo el Evangelio se desarrolla a partir de esta verdad. Ahora bien, una pregunta importante es esta. ¿Por qué Marcos comienza aquí? ¿Por qué no empieza con el nacimiento de Jesús? Porque Marcos presenta a Jesús principalmente como el rey que viene a establecer su reino. Y en el mundo antiguo, cuando un rey visitaba una región, un heraldo era enviado delante de él para anunciar su llegada y preparar el camino. Por eso el Evangelio comienza con Juan el Bautista. Antes del rey aparece el heraldo. Leamos ahora los versículos 2 y 3. Como está escrito en Isaías el profeta: He aquí, yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino.
Voz del que clama en el desierto, preparen el camino del Señor, hagan derechas sus sendas. Aquí encontramos algo extraordinario. Marcos cita a los profetas. Parte de la cita proviene de Malaquías y parte de Isaías. ¿Y cuál es el punto? Que la venida de Jesús no fue un accidente o una improvisación. Tampoco fue un plan de emergencia. Dios llevaba siglos preparando este momento. Las promesas que encontramos aquí habían sido escritas cientos de años antes. Durante generaciones enteras, el pueblo esperaba. Los imperios subían y caían y las circunstancias cambiaban. Pero Dios seguía guiando la historia hacia el momento señalado. Esto debería fortalecer nuestra fe. Muchas veces miramos nuestras circunstancias y pensamos que Dios está tardando. Quizá oramos durante años por la conversión de un familiar o esperamos respuestas que no llegan. O quizás atravesamos periodos en los que parece que Dios guarda silencio. Israel también experimentó algo parecido. Habían pasado aproximadamente 400 años desde el último profeta. 4 siglos de silencio, sin nuevas revelaciones proféticas. Muchos pudieron pensar que Dios había olvidado sus promesas, pero el silencio de Dios nunca significa el abandono de Dios. Mientras el pueblo esperaba, Dios seguía obrando. Mientras nadie lo veía, Dios seguía preparando el escenario, y cuando llegó el momento exacto, apareció Juan. Tal como había sido anunciado, tal como había sido prometido, y tal como Dios había determinado. Pero hay algo aún más profundo aquí. Isaías había dicho: preparen el camino del Señor. En el contexto original de Isaías, ese Señor es Jehová, es Dios mismo. Sin embargo, Marcos aplica estas palabras a Jesús. Juan prepara el camino para Jesús, y esto significa algo asombroso. Marcos está identificando a Jesús con el Señor mismo. Desde las primeras líneas del Evangelio, Marcos nos está diciendo que en Jesús, Dios ha venido a visitar a su pueblo. El Rey que viene no es simplemente un hombre escogido por Dios, es Dios mismo actuando para salvar. Ahora llegamos a los versículos 4 al 6. Juan el Bautista apareció en el desierto predicando un bautismo de arrepentimiento para el perdón de los pecados, y acudía a él toda la región de Judea y toda la gente de Jerusalén, y confesando sus pecados, eran bautizados por él en el río Jordán. Juan estaba vestido de pelo de camello, tenía un cinto de cuero en la cintura y comía langostas y miel silvestre. Juan aparece en el desierto. Eso no es un detalle sin importancia. El desierto ocupa un lugar especial en la historia bíblica. Fue en el desierto donde Israel aprendió a depender de Dios. Fue en el desierto donde Dios formó a su pueblo, y ahora, nuevamente, Dios habla desde el desierto. No lo hace desde los palacios, tampoco desde los centros de poder, o desde los lugares de prestigio religioso. Lo hace desde el desierto, y allí Juan predica un mensaje muy sencillo: arrepentimiento. Hoy esa palabra suele producir incomodidad, pero Juan sabía que era indispensable, porque nadie aprecia verdaderamente la gracia hasta que reconoce su verdadera necesidad de ella. El arrepentimiento no es simplemente sentirse mal, o únicamente experimentar culpa. Es un camino profundo de mente y corazón que produce un cambio de dirección. Es reconocer que hemos estado viviendo lejos de Dios y volvernos hacia Él. Es abandonar la rebelión para someternos al Rey. Por eso Juan llama a las personas a confesar sus pecados. Observemos que no les pedía simplemente que reconocieran errores. Les pedía que reconocieran pecados. Vivimos en una época que suele explicar todo en términos de equivocaciones, traumas o circunstancias. Pero la Biblia nos enseña que nuestro problema más profundo es moral y espiritual. Somos pecadores que necesitamos reconciliarnos con Dios. Y aquí encontramos algo sorprendente. Los judíos conocían los lavamientos ceremoniales. También existía el bautismo para los gentiles que se convertían al judaísmo. Pero Juan estaba diciendo algo radical. Incluso los hijos de Abraham necesitaban arrepentirse. Que incluso las personas religiosas necesitaban arrepentirse. E incluso quienes conocían las Escrituras necesitaban arrepentirse. Nadie podía confiar en su herencia espiritual. Nadie podía confiar en sus tradiciones. Y tampoco nadie podía confiar en su conocimiento religioso.
Todos necesitaban un corazón nuevo. Y eso sigue siendo cierto hoy. Podemos asistir a la iglesia durante años, conocer mucha doctrina, podemos leer libros cristianos o servir en distintos ministerios. Pero ninguna de esas cosas puede sustituir una relación genuina con Cristo. Todos necesitamos arrepentimiento, necesitamos gracia, necesitamos al Salvador. Ahora observemos algo más. La apariencia de Juan reforzaba su mensaje. Su ropa era sencilla, su alimentación era sencilla, su estilo de vida también era sencillo, y para muchos judíos evocaba inmediatamente la figura del profeta Elías. Juan no estaba interesado en impresionar a las personas. Él no buscaba fama, tampoco buscaba prestigio, ni buscaba comodidad. Toda su vida apuntaba en una sola dirección, hacia Dios. Y eso nos desafía profundamente. Vivimos en una cultura obsesionada con la imagen. Queremos ser vistos, ser admirados y ser reconocidos. Pero Juan entendía algo que muchos olvidamos. La grandeza verdadera no consiste en llamar la atención hacia nosotros mismos, consiste en dirigir la atención hacia Cristo. Y eso nos conduce a los versículos 7 y 8. Y predicaba diciendo: después de mí viene uno más poderoso que yo, y yo no soy digno ni siquiera de inclinarme para desatar la correa de sus sandalias. Yo los bauticé a ustedes con agua, pero Él los bautizará con el Espíritu Santo. Estas palabras revelan la grandeza espiritual de Juan, porque una de las pruebas más difíciles para cualquier persona es manejar el éxito. Miles acudían a escucharlo. Su ministerio producía un enorme impacto. Todo el país hablaba de él. Sin embargo, Juan no se consideraba el centro de la historia. Sabía exactamente quién era, y sabía exactamente quién era Jesús. Después de mí viene uno más poderoso que yo. Juan entiende que toda su misión consiste en señalar a otro, y su humildad es extraordinaria. Dice que no es digno ni siquiera de desatar las correas de las sandalias de Jesús. Esa era una tarea reservada solo para los siervos más humildes. Juan está diciendo que la distancia entre él y Jesús es inmensa, y aquí encontramos una lección importante. La verdadera humildad no consiste en pensar constantemente en nosotros mismos, consiste en contemplar tan claramente la grandeza de Cristo que dejamos de ser el centro de nuestra atención. Cuanto más vemos a Jesús, menos necesitamos exaltar nuestro propio nombre. Pero Juan no solamente habla de la superioridad personal de Cristo, habla también de la superioridad de su obra. Yo los bauticé con agua, pero Él los bautizará con el Espíritu Santo. Juan reconoce los límites de su ministerio. Él puede predicar, advertir, puede exhortar y bautizar con agua, pero no puede transformar corazones, no puede quitar la culpa, no puede regenerar el alma o producir vida espiritual. Solo Cristo puede hacerlo. Y aquí encontramos una de las grandes promesas del Evangelio. Jesús no vino únicamente para enseñarnos cómo vivir, no vino solamente para darnos un ejemplo, y tampoco vino únicamente para perdonar nuestros pecados, vino también para darnos su Espíritu. Los profetas habían anunciado un día en que Dios derramaría su Espíritu sobre su pueblo, un día en que los corazones de piedra serían reemplazados por corazones de carne, un día en que la ley de Dios sería escrita en el interior del ser humano. Juan anuncia que ese día está llegando, y llegará por medio de Jesús. Por eso la diferencia entre Juan y Cristo es tan grande. Juan puede señalar el camino, Jesús es el camino. Juan puede anunciar la salvación, Jesús es la salvación. Juan puede llamar al arrepentimiento, Jesús puede transformar al arrepentimiento. Juan puede lavar con agua, Jesús puede renovar por medio del Espíritu Santo. Y así llegamos al final de nuestro pasaje. Todo apunta hacia una pregunta: ¿está preparado nuestro corazón para recibir al Rey? Ese fue el mensaje de Juan. Preparen el camino, enderecen las sendas, quiten los obstáculos, vuélvanse a Dios. Y ese llamado sigue vigente hoy. Quizás algunos obstáculos son evidentes, pecados que necesitamos abandonar, hábitos que necesitan ser entregados al Señor, actitudes que requieren arrepentimiento. Pero también existen obstáculos más sutiles: el orgullo, la autosuficiencia,
la confianza en nuestras propias obras, la falsa seguridad religiosa, todo aquello que nos impide reconocer cuánto necesitamos a Cristo. Porque la buena noticia de Marcos no es simplemente que un rey ha venido. La buena noticia es que este rey vino a salvar, vino a perdonar, a buscar a los perdidos, a dar su vida por pecadores. Vino a derramar su espíritu sobre aquellos que creen en él. Que Dios nos conceda corazones humildes para escuchar la voz del heraldo y ojos abiertos para contemplar la gloria del Rey, porque el Rey anunciado por Juan sigue reinando hoy y sigue llamando a hombres y mujeres a venir a Él con arrepentimiento, fe y esperanza. Amén. Gracias por acompañarnos en este estudio de Pasaje a Pasaje. Si este contenido ha sido de ayuda para ti, compártelo con otros y recuerda, la meta no es solamente conocer más acerca de la Biblia, sino conocer mejor al Dios que se ha revelado en ella. Nos vemos en nuestro próximo estudio.